En un vasto salón adornado con luces cálidas y aromas festivos, él describía una escena donde cualquier persona podría visualizarse, un matrimonio multitudinario, lleno de parientes lejanos que hablaban entre sí con entusiasmo exagerado, mientras a cada paso surgían nuevos rostros que nadie recordaba por completo. En medio de ese tumulto social, surgía la noticia de que un empresario gigantesco, una figura cuya reputación podía transformar carreras enteras, acababa de llegar silenciosamente. Ese hombre, cuya fotografía en una simple publicación podría catapultar a cualquiera una década hacia adelante, se movía como un titán entre sectores económicos, rodeado de contactos que controlaban puertas que muchos jamás verían. Y de pronto, alguien te empujaba hacia ese gigante, te presentaba, y ponía en tus manos 5 minutos escasos para esculpir una marca en la mente de aquel coloso. 5 minutos para existir, para ser recordado, para influir. Entonces surgía la pregunta inevitable: ¿qué harías realmente frente a él? Muchos, explicaba el narrador, se lanzarían instintivamente a presentarse, a recitar una lista de logros personales, como si un currículo improvisado pudiera abrir una brecha. Otros intentarían preguntarle de inmediato cuál era su mayor problema profesional, creyendo que ofrecer soluciones llamaría la atención. Y algunos, inclinándose ante la figura poderosa, optarían por un discurso excesivamente amable, proclamándose admiradores, repitiendo frases sobre cuanto habían aprendido con él. Pero si cualquiera de esas reacciones había pasado por la mente del espectador, entonces, según el estudio maquiaveliano, ya estaría derrotado antes de iniciar. Porque ese comportamiento era exactamente el mismo que el de la multitud irritante que rodeaba diariamente a cualquier persona influyente. Gente ansiosa, que quiere demasiado pero comprende muy poco del juego real. Ese juego, afirmaba, no se gana con palabras, sino con la sensación que uno provoca. Y nadie debería olvidar que solo quienes dominan ese arte ascendían socialmente, mientras los otros se resignaban a observar cómo el mundo los adelantaba. Para ilustrar ese principio, él viajaba siglos atrás, hasta la Florencia del siglo XVI, una Italia fragmentada en diminutos estados donde la política se mezclaba con intrigas, engaños y traiciones que se sucedían como estaciones del año. Era un territorio donde la paz eran apenas minutos intercalados entre conspiraciones, y los ríos literalmente habían visto sangre correr sin que el mundo se sorprendiera. En ese escenario turbulento, Maquiavelo ejercía como diplomático, asistiendo a cortes repletas de reyes, nobles y estrategas. Hasta que un día cayó en desgracia, fue despedido, humillado, torturado y finalmente exiliado. Pero desde ese aislamiento forzado, escribió una obra que 5 siglos después continuaba generando debate: El Príncipe, un manuscrito que no explicaba cómo debía funcionar el poder idealmente, sino cómo funcionaba realmente. Allí dejaba expuesta la mecánica oculta que la élite jamás explicaba abiertamente, un retrato crudo de la naturaleza humana sin adornos moralistas. Maquiavelo sostenía que el mundo no se regía por la moralidad, sino por la percepción. No por la bondad, sino por la utilidad. Y que toda influencia se movía mediante un delicado equilibrio entre respeto y temor. Su frase más famosa sostenía que, si alguien no podía ser amado y temido simultáneamente, era preferible ser temido antes que amado. No porque abogara por la crueldad, sino porque entendía que el afecto cambiaba como el clima, mientras que el respeto permanecía incluso en las tormentas. Así, cuando alguien deseaba aproximarse a una figura poderosa, no necesitaba simpatizar ni ser simpático,
debía inspirar respeto. Porque en todo vínculo existía siempre una ecuación de poder: alguien cedía, alguien tomaba, alguien ascendía, alguien caía, y quienes entendían esa ecuación dominaban el tablero. No importaba si se trataba de príncipes renacentistas o empresarios modernos, la naturaleza humana, según él, simplemente no cambiaba. El narrador insistía en que muchas personas creían no convivir con poderosos, pero estaban equivocadas. Jefes de oficina, supervisores, colegas veteranos, inversionistas, clientes importantes, miembros influyentes de comités, parientes con autoridad dentro de negocios familiares, todos formaban parte de un mapa social donde la fuerza variaba. Cada interacción era un microcampo de batalla en el que comportamientos sutiles definían ascensos y caídas. La verdadera cuestión no era si existían personas poderosas en la vida de alguien, sino cómo actuaba uno cuando se encontraba frente a ellas. ¿Comprendían sus necesidades? ¿Hablaban su lenguaje? ¿O simplemente desfilaban sus propias urgencias esperando milagros? Para Maquiavelo, el error fatal surgía cuando uno se presentaba diciendo «ayúdeme», porque en ese instante, en la mente del poderoso, aparecía un juicio frío y automático: este viene a pedir, este viene a tomar. Ese juicio nacía de una perspectiva que poca gente admitía, pero que movía el mundo silenciosamente. Toda persona poderosa clasificaba a quienes la rodeaban en apenas 4 categorías: útil o inútil, propiedad o carga, interesante o aburrido, y esas conclusiones se formaban en los 2 primeros minutos de conversación. Por eso, afirmaba el narrador, era fundamental construir una presencia que generara respeto, curiosidad y valor, no necesidad. Quien no entendía ese código social vivía eternamente como mendigo de oportunidades, mientras los que sí comprendían avanzaban sin mirar atrás. Y, siguiendo la lógica maquiaveliana, el espectador debía recordar algo esencial: conquistar espacios de poder no era motivación, era guerra. Una guerra social donde cada gesto, cada palabra y cada silencio determinaba si uno ascendía o era condenado a observar el éxito ajeno desde la periferia. En un análisis profundo inspirado en la mirada estratégica de Maquiavelo, se observa cómo, en cualquier entorno social o profesional, aquel que se aproxima a figuras de poder desde la carencia termina siendo percibido como un lastre que se suma a la larga fila de personas que solo piden algo. Cada día, esos individuos reciben súplicas disfrazadas de cordialidad, peticiones de dinero, favores, tiempo, recomendaciones. Cuando alguien se aproxima movido únicamente por necesidad, se vuelve inmediatamente invisible. Es uno más entre decenas que buscan apoyo sin ofrecer nada a cambio. Y cuando ese individuo decide hablar de sus supuestos logros, provoca otra impresa o igualmente problemática, transmite inseguridad, como si tentase justificar su existencia para merecer atención. Personas poderosas, habituadas a discursos vacíos, jamás le va más serio que se colocan a posicao de pedinte ou de alguien que busca validacao. Aún más problemático es cuando alguien se define como fan de la persona poderosa. Para Maquiavelo, esto crea una relación desigual donde uno queda abajo por definición. Los poderosos no acumulan seguidores, buscan aliados, individuos que fortalezcan su estructura, que aporten claridad, recursos, estabilidad o visión. En entornos modernos, como las redes profesionales, la falta de comprensión de este principio es evidente. Miles escriben cada día mensajes idénticos: «Señor, soy su mayor admirador. Por favor, deme una oportunidad, guíeme». Todo es idéntico, genérico,
y por eso termina eliminado sin dejar rastro. Lo mismo ocurre en reuniones de networking, un mar de tarjetas, presentaciones robóticas, discursos que no aportan valor y que solo generan saturación. Es un desfile de máscaras, todos intentando impresionar sin saber que lo esencial no es lo que dicen, sino lo que hacen sentir. Ese error se repite también en ambientes familiares o empresariales. Hijos que intentan impresionar a sus padres empresarios mencionando diplomas, amistades o méritos académicos, pero que nunca muestran capacidad real para comprender el negocio o resolver un problema concreto. O profesionales que se acercan a sus jefes con comparaciones y quejas, creyendo que exponer injusticias demostrará valor. Maquiavelo explicaría que esa actitud solo evidencia debilidad. Quien necesita compararse, lo hace porque no tiene hechos contundentes que lo sostengan. Y para los poderosos, la queja es sinónimo de amenaza, de inestabilidad emocional, de alguien incapaz de sostener un peso mayor sin desmoronarse. Por eso, una y otra vez, los poderosos reaccionan con fastidio frente a quien se presenta desde la carencia, la inseguridad o la validación. El origen de todos estos errores está en la educación emocional y social que se recibe desde la infancia. Se enseña a ser amable, a pedir permiso, a agradecer con insistencia, a admirar a los mayores, a comportarse con obediencia. Pero nadie enseña algo crucial: relacionarse con los poderosos es un juego diferente. En ese territorio, la humildad sin fuerza se interpreta como fragilidad, la cortesía excesiva como ansiedad, y la necesidad como un peso que debe evitarse. Maquiavelo escribió hace 5 siglos que las personas deciden observando, no escuchando. La postura, la mirada, la firmeza, la energía interna transmiten más que cualquier frase. Si la energía de alguien huele a carencia, el poderoso se aleja. Si su energía transmite capacidad, solidez y claridad, será el poderoso quien se acerque. El principio fundamental es simple: la fuerza respeta a la fuerza. La confianza atrae confianza. Quien se hace pequeño frente al poderoso será tratado como pequeño. Pero quien se presenta con una energía equilibrada, sin arrogancia, sin sumisión, destaca entre la multitud. La mayoría se inclina, quien no lo hace, brilla. Por eso, el camino correcto nunca es pedir, halagar ni demostrar necesidad. La estrategia adecuada consiste en aparecer como solución, no como carga. Los poderosos están rodeados de aduladores, consultores oportunistas, interesados disfrazados de aliados. En medio de ese ruido, detectan con rapidez quién sostiene el imperio y quién lo debilita. Quien se presenta desde la capacidad, la claridad y la utilidad estratégica entra inmediatamente en otra categoría, la de los pocos que generan valor real y, por eso, merecen ser recordados. Si este análisis narrado desde la óptica maquiaveliana te ayudó a comprender cómo funciona la dinámica real del poder, es fundamental que apoyes este contenido para que más personas puedan acceder a estos conocimientos. Deja tu me gusta, comenta tu opinión, comparte este video con alguien que necesite entender esta lógica social y asegúrate de suscribirte al canal. Cada interacción tuya ayuda a que esta comunidad crezca y a que nuevas historias, estudios profundos y relatos estratégicos continúen llegando hasta ti. Tu participación fortalece este espacio y mantiene vivo el compromiso de producir narrativas con alto impacto, alta retención y contenido transformador. Tu gesto sencillo sostiene todo o imperio desta construcao. En este extenso estudio al estilo maquiaveliano,
Se observa como aquel que desea escalar silenciosamente dentro del territorio del poder necesita asumir el papel de un estabilizador, alguien que opera desde las sombras, fortaleciendo las estructuras y suavizando conflictos sin reclamar mérito algún. Él no rivaliza con la fuerza de los poderosos, la complementa con precisión cirúrgica. Pero para actuar así, debe dominar la primera premisa, convertirse en la pieza que aporta equilibrio en un ambiente donde todos compiten por atencao. Y antes de cualquier movimiento estratégico, debe aprender a observar, analizar cada gesto, cada pausa, cada frase soltada sin intención aparente. Porque aquellos que ostentan poder suelen esconderse husmedos detrás de máscaras impecables, mas sus verdaderas inseguridades se filtran por pequeñas grietas. Su acento, sus hábitos, la forma en que escuchan o interrumpen, lo que admiran en silencio y lo que ignoran deliberadamente. Por eso, ese observador estratégico no se apresura a agradar ni busca impresionar. Primero decodifica el terreno humano para luego actuar con precisión. Maquiavelo enseñó que, del mismo modo que un general estudia el territorio antes de una campana, quien aspira a entrar en círculos de influencia debe estudiar la naturaleza humana con igual rigor. Cuando descubre que desean realmente esos individuos, reconocimiento, lealtad, eficiencia, entretenimiento o admiración, puede ofrecer exactamente aquello que ellos jamás rechazarían. Esto se ilustra en la historia de Andrew Carnegie, un joven pobre que, en lugar de pedir oportunidades, dedicó noches enteras a aprender códigos telegráficos que solo los cargos superiores manejaban. Y cuando llegó una crisis y nadie estaba presente, tomó la decisión correcta sin exhibicionismos, demostrando no su necesidad, sino su utilidad. Ese acto silencioso transformó su destino. No pidió permiso, no justificó su falta de títulos, simplemente se convirtió en la respuesta que su jefe necesitaba. Ese gesto lo posicionó como aliado indispensable y no como alguien que imploraba por atencao. Así comenzó la construcción de un imperio que después cambiaría la historia industrial de América. Este mismo principio reaparece en tiempos modernos con Brian Chesky, quien tampoco buscó aprobación mendigando inversiones. Primero estudió a Paul Graham, leyó cada palabra suya, comprendió que admiraba, que despreciaba y qué tipo de mente consideraba valiosa. No llegó a él pidiendo dinero, llegó demostrando creatividad, resiliencia e ingenio al convertir simples cajas de desayuno en un símbolo de persistencia durante una campaña electoral estadounidense. Lo que impresionó a Graham no fue la caja, sino la mente capaz de crear soluciones donde todos veían obstáculos. Así, Chesky se posicionó no como un joven necesitado, sino como alguien que resolvía problemas sin esperar salvadores. Y ese es el patrón que se repite en todo círculo de poder. Los líderes no se mueven por compasión, sino por la utilidad estratégica de quienes detectan sus necesidades antes que ellos mismos las reconozcan. Por eso, quien aspira a acercarse a ellos debe comprender el mundo que habitan, reflejar su lógica, anticipar su dolor y llenar los vacíos que otros no ven, pues ahí nace la rareza que ellos consideran invaluable. En este extenso estudio narrativo, él analizaba cómo los individuos verdaderamente influyentes jamás se sumergen en el mundo cotidiano de quienes los rodean. Al contrario, seleccionan con cuidado únicamente a aquellos cuya presencia refleja sus propios valores internos. En su observación, no se trataba de imitar ni de copiar, sino de encontrar un punto de sintonía que permitiera conectar de manera natural con las prioridades, los gestos y el ritmo emocional del poderoso. Quien aspiraba a ascender debía aprender a leer el ambiente, interpretar silencios,
distinguir señales mínimas y, a partir disso, calibrar su comportamento para transmitir afinidad genuína. Nesse longo enfoque, ele destacaba que a linguagem emocional era tão crucial quanto a linguagem verbal, e que essa sintonia imperceptível eliminava a sensação de estranhamento e transformava o recém-chegado em alguém digno de confiança. Ao final desse raciocínio, ele reforçava a importância de que o público curtisse, comentasse, compartilhasse e se inscrevesse, pois tal apoio mantinha vivo esse estudo profundo sobre a arte sutil do poder. A análise avançava, demonstrando que, uma vez percebida essa sintonia, começava a dissolver-se a etiqueta de forastero que frequentemente acompanha quem tenta ingressar em círculos seletos. Ele explicava que, diante de um indivíduo rígido, sério e altamente formal, a postura adequada deveria ser igualmente sóbria, precisa e ponderada, evitando risos fora de hora ou descontracoes inoportunas que comprometeriam a credibilidade. Entretanto, quando o poderoso era alguém expansivo, aberto e descontraído, a rigidez excessiva também poderia gerar afastamento. Cada interacción tuya ayuda a que esta comunidad crezca y a que nuevas historias, estudios profundos y relatos estratégicos continúen llegando hasta ti. Tu participación fortalece este espacio y mantiene vivo el compromiso de producir narrativas con alto impacto, alta retención y contenido transformador. Tu gesto sencillo sostiene todo o imperio de esta construcción. En este extenso estudio al estilo maquiaveliano, se observa como aquel que desea escalar silenciosamente dentro del territorio del poder necesita asumir el papel de un estabilizador, alguien que opera desde las sombras, fortaleciendo las estructuras y suavizando conflictos sin reclamar mérito alguno. Él no rivaliza con la fuerza de los poderosos, la complementa con precisión cirúrgica. Pero para actuar así, debe dominar la primera premisa, convertirse en la pieza que aporta equilibrio en un ambiente donde todos compiten por atención. Y antes de cualquier movimiento estratégico, debe aprender a observar, analizar cada gesto, cada pausa, cada frase soltada sin intención aparente. Porque aquellos que ostentan poder suelen esconder seus medos detrás de máscaras impecables, mas suas verdadeiras inseguridades se filtran por pequeñas grietas. Su acento, sus hábitos, la forma en que escuchan o interrumpen, lo que admiran en silencio y lo que ignoran deliberadamente. Por eso, ese observador estratégico no se apresura a agradar ni busca impresionar. Primero decodifica el terreno humano para luego actuar con precisión. Maquiavelo enseñó que, del mismo modo que un general estudia el territorio antes de una campana, quien aspira a entrar en círculos de influencia debe estudiar la naturaleza humana con igual rigor. Cuando descubre que desean realmente esos individuos, reconocimiento, lealtad, eficiencia, entretenimiento o admiración, puede ofrecer exactamente aquello que ellos jamás rechazarían. Esto se ilustra en la historia de Andrew Carnegie, un joven pobre que, en lugar de pedir oportunidades, dedicó noches enteras a aprender códigos telegráficos que solo los cargos superiores manejaban. Y cuando llegó una crisis y nadie estaba presente, tomó la decisión correcta sin exhibicionismos, demostrando no su necesidad, sino su utilidad. Ese acto silencioso transformó su destino. No pidió permiso, no justificó su falta de títulos, simplemente se convirtió en la respuesta que su jefe necesitaba. Ese gesto lo posicionó como aliado indispensable y no como alguien que imploraba por atención. Así comenzó la construcción de un imperio que después cambiaría la historia industrial de América. Este mismo principio reaparece en tiempos modernos con Brian Chesky, quien tampoco buscó aprobación mendigando inversiones.
Primero estudió a Paul Graham, leyó cada palabra suya, comprendió que admiraba, que despreciaba y qué tipo de mente consideraba valiosa. No llegó a él pidiendo dinero, llegó demostrando creatividad, resiliencia e ingenio al convertir simples cajas de desayuno en un símbolo de persistencia durante una campaña electoral estadounidense. Lo que impresionó a Graham no fue la caja, sino la mente capaz de crear soluciones donde todos veían obstáculos. Así, Chesky se posicionó no como un joven necesitado, sino como alguien que resolvía problemas sin esperar salvadores. Y ese es el patrón que se repite en todo círculo de poder. Los líderes no se mueven por compasión, sino por la utilidad estratégica de quienes detectan sus necesidades antes que ellos mismos las reconozcan. Por eso, quien aspira a acercarse a ellos debe comprender el mundo que habitan, reflejar su lógica, anticipar su dolor y llenar los vacíos que otros no ven, pues ahí nace la rareza que ellos consideran invaluable. En este extenso estudio narrativo, él analizaba cómo los individuos verdaderamente influyentes jamás se sumergen en el mundo cotidiano de quienes los rodean. Al contrario, seleccionan con cuidado únicamente a aquellos cuya presencia refleja sus propios valores internos. En su observación, no se trataba de imitar ni de copiar, sino de encontrar un punto de sintonía que permitiera conectar de manera natural con las prioridades, los gestos y el ritmo emocional del poderoso. Quienes aspiraban a ascender debían aprender a interpretar el entorno, los silencios, las señales sutiles y, a partir de ello, calibrar su comportamiento para transmitir una afinidad genuina. En este extenso análisis, enfatizó que el lenguaje emocional era tan crucial como el verbal, y que esta sintonía imperceptible eliminaba la sensación de extrañeza y transformaba al recién llegado en alguien digno de confianza. Al final de este razonamiento, recalcó la importancia del apoyo público, dar me gusta, comentar, compartir y suscribirse, ya que dicho apoyo mantenía vivo este profundo estudio sobre el sutil arte del poder. El análisis progresó, demostrando que, una vez percibida esta armonía, la etiqueta de forastero que suele acompañar a quienes intentan acceder a círculos selectos comenzaba a desvanecerse. Explicó que, ante una persona rígida, seria y sumamente formal, la postura adecuada debía ser igualmente sobria, precisa y mesurada, evitando risas inoportunas o relajaciones inapropiadas que pudieran comprometer la credibilidad. Sin embargo, cuando la persona influyente se mostraba abierta, expansiva y relajada, una rigidez excesiva también podía crear distancia. El secreto radicaba en captar la vibración energética del otro y adaptarse de forma fluida, pero auténtica, jamás fingida. Así, demostró que la adaptación era un arte silencioso compuesto de observación, lectura emocional y una impecable sincronización, elementos que Maquiavelo consideraría esenciales para iniciar cualquier movimiento estratégico en un territorio dominado por figuras de autoridad. Pero esa armonización no era suficiente. Él explicaba que la cuarta regla consistía en mantener un halo de misterio. Mostrarlo todo, detallarlo todo y exponer cada habilidad transformaba a la persona en un producto fácilmente reemplazable. La estrategia eficaz consistía en revelar solo fragmentos, capas parciales, insinuaciones de una profundidad mucho mayor que permanecía velada. Para Maquiavelo, la demanda debía construirse lentamente, creando en el poderoso la impresión de que siempre había algo más por descubrir, algo no dicho pero perceptible entre líneas. De esta forma, el poderoso comenzaba a experimentar curiosidad continua, y la curiosidad era un motor que mantenía abierta la puerta hacia nuevas oportunidades. La clave estaba en insinuar alcance,
conexiones y habilidades sin enumerarlas, dejando que la imaginación del otro rellenara los espacios vacíos con posibilidades aún más grandiosas. La quinta regla exigía una dualidad compleja, amabilidad externa y determinación interna. Observó que los poderosos rara vez toleraban signos de desesperación o la sombra del ascenso, asociando estas acciones con sus propios días de lucha, tiempos que preferían olvidar. Por lo tanto, la calma debía ser la apariencia principal, paciencia en la conducta, serenidad en los gestos, un aire de progreso sin ansiedad. Sin embargo, cuando surgía la ocasión, la ejecución debía ser intensa, precisa y rápida. Esta coexistencia entre contienda y propósito transmitía un mensaje claro: es el mismo juego que el de ellos, pero con su propio estilo. Era una forma de demostrar competencia sin arrogancia, ambición sin desesperación, disciplina sin rigidez, construyendo así un respeto y silencio que frecuentemente se valía más que cualquier declaración explícita. La sexta regla señalaba que la lealtad solo tenía valor cuando no era inmediata ni gratuita. Él se presentaba como alguien cuya presencia beneficiaba a todos los involucrados, evitando posicionarse como subordinado incondicional. Maquiavelo destacaría que un leve nivel de independencia generaba atractivo, pues lo que es escaso y difícil de obtener suele ser protegido con más fervor. Esa sutileza creaba la impresión de que él tenía opciones, y las opciones otorgaban poder. Para que el poderoso lo valorara, la dinámica debía ser equilibrada: cercanía sin dependencia, acceso sin entrega total. Así surgía un tipo de alianza en la que ambos se beneficiaban, donde la libertad se transformaba en un componente estratégico y donde el poderoso pasaba a considerarlo alguien imprescindible, no por sumisión, sino por utilidad. La séptima regla advertía sobre los peligros de la adulación vacía. Halagos generalistas, exagerados o repetidos perdían efecto porque las figuras influyentes los escuchaban a diario. Él enseñaba que la verdadera eficacia residía en la precisión, elogiar decisiones concretas, intuiciones específicas, momentos exactos. Cuando el halago destacaba un rasgo auténtico, se convertía en una validación que el poderoso apreciaba profundamente, pues tocaba su orgullo desde la observación inteligente, no desde la necesidad. Este tipo de reconocimiento sofisticado generaba una asociación emocional positiva. Cada vez que el poderoso recordaba aquel elogio minucioso, recordaba también a quien lo había pronunciado. Era un tipo de marca psicológica sutil, permanente y silenciosa, que fortalecía vínculos invisibles sin jamás cruzar la línea bajo la caos servil. La octava regla establecía un principio esencial: nunca eclipsar al poderoso, incluso si se posee mayor habilidad en ciertos aspectos. Él describía que la arrogancia del poder, por más sólida que pareciera, era extraordinariamente frágil. Quien superaba demasiado al rey corría el riesgo de ser eliminado. La estrategia, entonces, consistía en brillar, pero siempre de manera que amplificara la imagen del poderoso, no que la amenazara. Era un equilibrio delicado donde se actuaba con excelencia, pero jamás con ostentación. Él mostraba que el mérito podía presentarse con humildad estratégica, generando respeto sin despertar rivalidad. Así, la influencia se expandía sin provocar la reacción defensiva de quienes ya estaban instalados en la cumbre del sistema. Por último, la novena regla introducía la importancia de las alianzas periféricas. Mientras muchos aspirantes se obsesionaban con impresionar únicamente al líder central, él entendía que la verdadera estructura de poder residía en quienes lo rodeaban. Secretarios, asistentes, consejeros,
guardianes, consultores y confidentes moldeaban percepciones, controlaban accesos y modulaban decisiones clave. Ganar su respeto significaba tener acceso indirecto a la mente del poderoso. Esas figuras secundarias, a menudo invisibles para la mayoría, eran en realidad los arquitectos silenciosos del flujo de información. Comprender su importancia significaba comprender o propio mecanismo interno da influencia, era iso que elevaba iniciante a alguém capaz de navegar com precisão nos labirintos do poder. En un análisis profundamente minucioso sobre la mentalidad estratégica que Maquiavelo legó a lo largo de los siglos, se observa cómo él entendía que la construcción de poder no dependía únicamente de fuerza o riqueza, sino de la percepción que los demás tenían del individuo que intentaba ascender. Desde su perspectiva, el verdadero dominio comenzaba cuando una persona aprendía a leer comportamientos, anticipar movimientos y moldear su presencia en el entorno social. Así, la figura que aspiraba a prosperar debía dominar el arte de pasar inadvertida cuando le convenía y resaltar únicamente cuando eso reforzaba su autoridad. Este equilibrio entre presencia e invisibilidad convirtió al estratega en un actor silencioso, pero siempre influyente, capaz de alterar el curso de cualquier escenario sin levantar sospechas ni generar resistencia directa, creando así un poder que madura lentamente y estalla en el momento preciso. Por lo tanto, antes de continuar, siempre sugería a quienes estudiaban su obra que profundizaran, comentaran, interactuaran y compartieran el conocimiento, porque solo quienes atraen mentes curiosas permanecen relevantes y, por ende, poderosos. Cuando se observa la lógica maquiaveliana aplicada al mundo contemporáneo, percébese que ele enxergaria as relações humanas como vasto tabuleiro onde cada indivíduo acredita estar jogando xadrez, mas poucos realmente entendem as regras ocultas. Em seu estudo, ele descrevia que o sucesso nasce da capacidade de analisar as intenções verdadeiras por trás das palavras, distinguir aliados de oportunistas e agir sem jamais revelar o objetivo final. Un gobernante, empresario o creador de influencia, según su visión, debía cultivar una aura de complejidad, algo que generara respeto, pero también distancia suficiente para impedir que otros penetraran en su núcleo estratégico. La disciplina de mantener silencio en momentos claves, observar antes de actuar y preparar cada paso con precisión quirúrgica representaba, para él, la verdadera riqueza, la riqueza del control, de la previsión y de la libertad que solo obtiene quien domina su propio entorno. Por eso, quien estudia su obra debería apoyar este contenido, dejando su suscripción y un comentario, reforzando así esta comunidad que aprende a pensar como los estrategas inmortales. En el estudio profundo del pensamiento maquiaveliano, se observa que la verdadera rareza de un individuo no reside únicamente en sus talentos visibles, sino en la forma en que administra esa singularidad ante los ojos do mundo. Para Maquiavelo, aquello que es raro y valioso jamás debe reflejarse con ostentación, sino preservarse como un recurso estratégico que controla su propio precio y su propio impacto. En su visión, quien aspira a poder debe cultivar una presencia silenciosa pero contundente, una postura que anuncia autoridad antes incluso de ocupar oficialmente un lugar en la mesa. Él explicaba que la firmeza del tono, la precisión de los gestos y la serenidad absoluta al entrar en cualquier ambiente constituyen señales silenciosas de dominio, elementos capaces de desactivar inseguridades ajenas y convertir a observador en alguien que parece nato de los espacios de poder. Por eso, él le defendería que quien estudia esta obra debe apoyar el contenido, dejar su suscripción, comentar y compartir,
pois así fortalece a comunidade que aprende a operar como as mentes que realmente compreenden a estrutura invisível da influencia. En su análisis sobre la conducta humana, Maquiavelo sostenía que la seguridad interna supera infinitamente a la arrogancia externa, pues la soberbia exhala un odor inequívoco de fragilidad para los ojos atentos. Para él, entrar en un ambiente poderoso no debía ser un pedido de aprobación, sino una declaración silenciosa de pertenencia. Comportarse como si la aceptación ya estuviera concedida desencadena un efecto psicológico inmediato en quienes observan. El poder, afirmaba él, respeta a quienes no necesitan confirmación, y justamente por eso los demás empiezan a creer que quien camina con tanta naturalidad pertenece a ese entorno antes incluso de conocer su historia. Esta dinámica, ensínada por él hace siglos, sigue vigente hoy, y se ejemplifica con figuras que dominaron ambientes enteros únicamente proyectando certeza absoluta. Por eso, que m'acompana este estudo debe curtir, comentar, compartilar e inscribirse, fortalecendo este espacio que traduzo pensamiento estratégico en narrativa clara y aplicable. Entre los ejemplos más ilustrativos que podrían servir de estudio para Maquiavelo, destaca la historia real de Victor Lustig, un hombre que no poseía título oficial ni poder legítimo, pero que comprendía profundamente la psicología que gobierna la percepción humana. Este individuo, en la París del inicio del siglo XX, personificó la tesis maquiaveliana al presentarse con tanta seguridad que consiguió vender la Torre Eiffel como si fuera chatarra oficial del gobierno. Su estrategia no dependió de documentos verdaderos ni de autoridad real, dependió de la disciplina de actuar sin un milímetro de duda, sosteniendo una compostura que hacía imposible imaginar que no fuera realmente un funcionario. Invitó a grandes negociadores a un hotel elegante, utilizó papel timbrado falso, mantuvo coherencia total en su lenguaje corporal y transmitió una certeza que desactivó toda sospecha. Aunque sus actos fueran moralmente cuestionables, la lección que emerge es innegable. La autoconfianza, cuando es refinada, posee un poder tan intenso que puede mover decisiones de hombres influentes sin que ellos perciban la manipulación invisible. En la perspectiva maquiaveliana, esta historia no enseña a engañar, sino a comprender que la percepción de valor surge mucho antes que la prueba objetiva. Lustig no tenía autoridad, pero actuó como si la tuviera, y ese como si fue suficiente para que otros se sometieran a su narrativa. Para Maquiavelo, quien domina este principio transforma su vida entera. Las puertas se abren no por mérito previo, sino por la forma en que uno entra en cada sala, por la postura que sostiene cuando todos observan, y por la serenidad que mantiene cuando otros titubean. Así pues, enseñaría que ascender es solo el primer paso, pues permanecer en la esfera del poder exige una lucha constante, una lucha de disciplina interna, de comprensión del entorno, de adaptación silenciosa y de inteligencia estratégica. Por lo tanto, quienes sigan este análisis deberían apoyar esta obra con me gusta, comentarios, comparticiones y suscripciones, ya que el conocimiento solo se perpetúa cuando se difunde entre mentes que desean comprender el mundo tal como es. Al compilar este estudio, 3 conclusiones se destacan como esencia pura do pensamiento maquiaveliano. La primera indica que quien es valioso no debe exhibirse jamás, debe presentarse como solución, no como mendicidad, y permitir que su precio se infle a través da percepcao, nao da autopromocao. La segunda revela que nunca se debe eclipsar a un mentor, jefe o figura superior. El juego consiste en hacer que ellos brillen mientras uno crece en silencio, construyendo poder real al margen de las luces. Y la tercera afirma que el verdadero dominio no nace en el trono,
sino alrededor de él, en las casas contiguas, en las alianzas discretas, en los vínculos laterales que sostienen la estructura que pocos ven. Para Maquiavelo, la humanidad vive de las apariencias, y quien aprende a ver más allá de ellas gana medio juego antes incluso de empezar. Concluiría preguntando, ¿quieres ser de los que se quejan del mundo o de los que aceptan su naturaleza y lo superan siguiendo sus reglas? Antes de continuar por este camino, sugeriría apoyar este contenido con un comentario, compartiéndolo y suscribiéndote, porque solo quienes transforman el conocimiento en comunidad permanecen relevantes en el invisible tablero de ajedrez del poder.